Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema sucesiones aritméticas. A raíz del estudio que habíamos visto de sucesiones, ahora tenemos el primer tipo de sucesiones que son las sucesiones aritméticas. Bueno, ya habíamos visto que una sucesión es un conjunto ordenado de números en el que cada uno ocupa una posición y recibe el nombre de término. Ahora estamos en presencia de una sucesión aritmética. Entonces, esta sucesión toma el nombre de progresión aritmética, donde cada término se obtiene sumando el término que le antecede, es decir, el anterior, y este recibe el nombre de diferencia. La fórmula de las progresiones aritméticas es la que tenemos aquí. Entonces, para calcular la diferencia se utiliza la expresión, esta fórmula de aquí. Básicamente se resta dos términos consecutivos, es decir, el que está delante menos el que está detrás. Para resolver sucesiones o progresiones aritméticas, necesitamos las siguientes notaciones. Entonces, A sub 1 significa primer término de la sucesión. A sub 2 sería segundo término de la sucesión. A sub n vendría a ser el término enésimo, es decir, n puede ser bien A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, cualquiera que sea este el término. D, que viene a ser la constante o la diferencia en común. Y finalmente el enésimo término de una sucesión aritmética es la regla que determina cómo se calculan los términos. En una progresión aritmética tenemos las siguientes operaciones. Bueno, por ejemplo, tenemos la siguiente sucesión. Tengo 10, 13, 16, 19 y 22. Entonces, si me pide hallar la diferencia, me dice que la diferencia es 3. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos utilizar estos dos términos consecutivos. Entonces, para saber la diferencia, me dice que yo tengo que restar el que está delante, es decir, el 13, menos el que está detrás, es decir, el 10. 13 menos 10. 13 menos 10 es justamente 3. Vamos con otros valores para que veamos que se cumple. Ahora, ¿qué tal si tomo este 22 y el 19? La diferencia debería ser lo mismo. Entonces, siempre primero el que está delante, es decir, 22 menos el que está detrás, que sería 19. Bueno, 22 menos 19 justamente es 3. Entonces, se cumple que la diferencia es igual a 3. Esta diferencia es constante, es decir, yo sé cuál es la lógica de esta sucesión. Del 10 para llegar al 13, sumo 3. Del 13 para llegar al 16, sumo 3. Del 16 para llegar al 19, sumo 3. Y del 19 para llegar al 22, sumo 3. Listo. En las sucesiones aritméticas tenemos las siguientes fórmulas. Cada una de estas fórmulas ya están dadas, significa que se cumple para cualquier sucesión. La primera es para calcular cualquier término de una sucesión aritmética y utilizamos esta fórmula. Suma de términos, puedo utilizar la primera o la segunda fórmula, dependiendo de siempre los datos que tenga el ejercicio. Ya vamos a hacer unos ejemplos para que veamos cómo se utiliza la fórmula. Comencemos con el primer ejemplo. Me dice, en una sucesión aritmética o progresión aritmética, el primer término es 16 y la diferencia es 5. Determina el valor del 17º término. Entonces, primero necesito hallar los datos para saber cuál es la fórmula que voy a usar. Sabemos que es una sucesión aritmética, ya, el primer término es 16. Eso significa que A sub 1 es igual a 16. La diferencia es 5, entonces D es igual a 5. Y yo quiero determinar el valor del 17º término, es decir, que yo quiero hallar A sub 17, 17º, 17. Aparte, como ya sé que A sub n es A sub 17, yo digo que n
es igual a 17. Es decir, la n que estoy buscando es 17. La fórmula para hallar el enésimo término era que a sub n es igual a sub 1 más la diferencia multiplicada por n menos 1. Listo. Reemplazo ahora los datos. A sub n es a sub 17, es decir, el número que voy a encontrar. A sub 1 es igual a 16, más la diferencia, que es igual a 5, por n, que en este caso es 17, menos 1. Resuelvo siempre lo que está en el paréntesis en un inicio. Entonces, 16 más 5 por 17 menos 1 es igual a 16. Entonces, a sub 17 va a ser igual a 16 más. Multiplico 5 por 16 y eso me da 80. Finalmente, a sub 17 va a ser la suma de 16 más 80. Y eso es equivalente a 96. Listo. Entonces, el 17º término ha sido 96. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejercicio me dice, calcula el término a sub 10 de la siguiente sucesión. En este caso no me da los datos, yo tengo que ir analizando los datos del ejercicio. Bueno, lo que yo voy a calcular es a sub 10, eso es lo que ya tengo para calcular. Necesito, esta es la sucesión. Primero vamos a determinar que el primer término es 8, entonces a sub 1 es igual a 8. Eso de inicio, porque el primer término es 8. N, en nuestro ejemplo, es igual a 10, porque la sub n va a ser 10. Necesito ahora la diferencia. ¿Cómo llamamos la diferencia? Simplemente restando, en este caso sería este 5 menos el anterior, que sería el 8. Entonces, 5 menos 8 es igual a menos 3. Listo, entonces la diferencia de es igual a menos 3. Ahora puedo escribir la fórmula, es decir, a sub n es igual a sub 1 más n, más d por n menos 1. Entonces reemplazo los datos. A sub n en este caso es a sub 10, es igual. A sub 1 en nuestro ejemplo era 8 más la diferencia, que es igual a menos 3. Entonces menos 3 por n, que vale 10, menos 1. Por lo tanto, a sub 10 va a ser igual a 8 más menos 3 por 10 menos 1 es igual a 9. Sigo resolviendo el ejercicio. Tendría 8 más. Multiplico menos 3 por 9, que sería igual a menos 27. Finalmente, a sub 10 va a ser igual. Bueno, más por menos es menos, significa que tengo que restar 8 menos 27. 8 menos 27 es igual a menos 19. Significa que el décimo término es justamente menos 19. Vamos con otro ejemplo. Ahora bien, el ejercicio me dice, calcula la suma algebraica de los 10 primeros términos de la siguiente sucesión. Igual no me da los datos, así es que voy a hallar los datos. Comenzamos. Como voy a calcular los 10 primeros términos, eso significa que n va a ser igual a 10, los 10 primeros términos. El primer dato que yo tengo es a sub 1, el primer término es igual a 15 y solamente necesito la diferencia. Como llamamos las diferencias, simplemente restando el número que está delante menos un número que está atrás. Es decir, 12 menos 15. Bueno, 12 menos 15 es igual a menos 3.
Entonces, la diferencia de es igual a menos 3. Muy bien, voy a utilizar la fórmula que tiene n a sub 1 y d. La fórmula es s sub n es igual a n por a sub 1 más d por n menos 1. Todo esto dividido para 2. Listo, reemplazo los datos. Como voy a calcular la suma de los 10 primeros términos, es decir, voy a encontrar a sub 10. N es igual a 10. 10 por a sub 1, que es 15, más la diferencia que fue de menos 3 por n, que es igual a 10, por n, es decir, n menos 1, todo esto sobre 2. S sub 10 va a ser igual. Voy a multiplicar 10 por 15. 10 por 15 es igual a 150, más. Primero voy a realizar la resta y luego la multiplicación por 10. Entonces tendría menos 3 por 10 y 10 menos 1, que es igual a 9. Todo esto entre 2. Sigo resolviendo. S sub 10 va a ser igual a 150 más menos 3 por, 10 por 9, que sería igual a 90. Todo esto entre 2. Bien, ahora sí voy a multiplicar. S sub 10 va a ser igual a 150 más menos 3 por 90 es igual a menos 270. Todo esto sobre 2. Finalmente voy a hacer esa resta. Primero esta multiplicación de signos, 150 más por menos, que es igual a menos 270 sobre 2. Realizo esa división. 150 menos 270 dividido para 2 es igual a 135. Y finalmente S sub 10 va a ser igual, 150 menos 135 es igual a 15. Por lo tanto, la sumatoria de los 10 primeros términos es igual a 15. Y así trabajamos con las fórmulas que hemos visto para encontrar la sumatoria de términos o el término general que nos pida. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.